El martes llegó a las 4:00 p.m., puntual como un mal augurio. El aire de otoño era nítido, olía a hojas secas y al diésel del camión de Venta Rápida Express que se alejaba por mi calle, dejando un silencio denso y pesado. Detrás del humo, en la acera, estaban ellos, mi hijo Martín, de 45 años, y su esposa, Valeria, de 42. No me miraban a mí, admiraban sus maletas de diseñador, rígidas y brillantes, color champán. Estaban parados frente a mi casa, la casa de 250 metros cuadrados que pagué durante 30 años, pero la puerta estaba abierta de par en par, y detrás de ellos solo había oscuridad. El sol de la tarde golpeaba el vidrio de la ventana principal, pero no reflejaba nada dentro. El vacío tiene un sonido, y en ese momento era ensordecedor. Di un paso adelante, mis zapatos de enfermera jubilada apenas haciendo ruido en el concreto. Martín finalmente levantó la vista, su encanto habitual tenso en la mandíbula. «Mamá, qué bueno que llegas. Tenemos que irnos al aeropuerto». Su voz era demasiado alegre. Miré por encima de su hombro, a través del vestíbulo, donde debería estar la consola de roble de mi abuela. Solo había una marca de polvo en la pared, donde debería estar el espejo veneciano, un clavo desnudo. «Martín», dije, mi voz tranquila. «¿Dónde están las cosas?» El eco de mi propia pregunta me confirmó la respuesta. La casa no estaba vacía, había sido vaciada. Un saqueo meticuloso, profesional, y los perpetradores estaban listos para viajar. Martín se pasó una mano por el cabello, un gesto que solía encontrar entrañable, y ahora me parecía cobarde. «Mamá, no te alteres, era necesario». Valeria sonrió, una sonrisa tensa, sin mirarme. «Marto, dile ya, que perdemos el vuelo». Mi hijo respiró hondo, como si él fuera la víctima. «Eran solo cosas viejas, mamá, polvorientas. Valeria merece París, ¿entiendes? Es la ciudad del amor. Te compraremos nuevas después, mejores. De esas modernas, minimalistas, te encantarán. París». La palabra flotaba en el aire frío entre nosotros. Él no estaba pidiendo permiso, estaba informando de una ejecución. Vendió mi vida por un viaje y esperaba que yo le agradeciera por la futura decoración. Mantuve mi postura. Mi bolso de compras pesaba en mi hombro. Los miré fijamente, primero a él, luego a ella. Valeria ajustaba el cuello de su blusa de seda, y entonces lo vi. Brillando contra su piel bronceada, descansaba el collar de perlas de mi abuela, el que guardaba bajo llave en mi joyero, en el dormitorio principal, el que Martín sabía que yo nunca vendería. Era una pieza de 3 vueltas, pesada, luminosa. No era solo una cosa vieja, era mi herencia. Sonreí levemente, una sonrisa que no llegó a mis ojos. «París», repetí, saboreando la ironía. «Claro, qué generoso eres con lo que no es tuyo, hijo». Valeria se tocó el collar instintivamente. Su sonrisa tensa vaciló por un segundo. Ella sabía que yo sabía. El robo del collar era diferente a los muebles. Los muebles eran del fideicomiso, una zona gris legal que él administraba. Pero el collar era personal, un robo directo de mi dormitorio. Eso no fue un acto de administración fiduciaria, fue un saqueo vulgar. Martín, sin embargo, pareció aliviado por mi calma. Confundió mi serenidad con debilidad, siempre lo hizo. Creyó que mi respuesta, «qué generoso eres», era una rendición resignada, quizás un poco de sarcasmo pasivo, pero nada que amenazara su vuelo de Air France. No entendió que era una declaración de guerra. «Exacto, sabía que entenderías, mami», dijo Martín, agarrando el asa de su maleta. «Tenemos que irnos, el taxi está por llegar». Se inclinó para darme un beso, pero retrocedí un paso. El olor de su costosa colonia me revolvió el estómago. «Te dejé dinero para la cena en la encimera de la cocina». «¿Qué encimera?» «La de granito que importé de Italia y que ahora estaría en el camión de Venta Rápida Express». La condescendencia era casi peor que el robo. Me trató como a una niña, como a una anciana senil que se conformaría con $20 sobre un suelo de linóleo. Él creía que el juego había terminado, pero para mí, el reloj acababa de empezar a correr. Vi cómo subían al Uber XL que llegó segundos después, el conductor luchando con el peso de su equipaje de lujo. Valeria no miró hacia atrás. Martín me saludó con la mano, una sonrisa brillante y falsa.
Te llamamos desde la Torre Eiffel. La puerta del auto se cerró, ahogando sus risas. Me quedé sola en la acera mientras el auto negro desaparecía. El silencio de la calle regresó, pero ahora estaba acompañado por el silencio cavernoso de mi casa. Entré. El frío del suelo de mármol me subió por los pies. El olor a polvo y a la nada era abrumador. Comprendí que no solo habían robado mis muebles, habían robado mi pasado para financiar su presente. Caminé por las habitaciones desnudas, mi dormitorio. El joyero estaba en el suelo, abierto y vacío. La marca donde estaba mi cama, la cama donde di a luz a Martín, era un rectángulo más claro en el piso de madera. En 1900 metros más. La cocina, efectivamente, había un billete de $20 sobre el suelo donde solía estar la isla. Me reí, una risa seca, sin humor. $800.000 en valor de propiedad, $150.000 en muebles antiguos, $60.000 en su educación, y me dejaron $20 para una pizza. Creyeron que, a mis 70 años, era irrelevante. Una ex-enfermera, buena para cuidar a otros, pero demasiado vieja para defenderse. Agarré el billete de 20. Me senté en el suelo frío, mi espalda contra la pared desnuda. Saqué mi teléfono. Ellos tenían 15 días en París, bebiendo champán y usando mis perlas. Yo tenía 15 días en una casa vacía con un teléfono, una mente metódica y 3 décadas de experiencia administrando el caos de una unidad de cuidados intensivos. Martín había olvidado algo fundamental sobre su madre. Yo nunca perdía la calma en una crisis, y esto, hijo mío, era una crisis. Revisé mi lista de contactos. El primer nombre era doctora Sofía Ramos. El juego había comenzado. París, él mencionó. París como si fuera un destino inevitable, un derecho adquirido. Olvidó cómo se construyeron los cimientos de la casa que acababa de vaciar. Durante 30 años, mis pies no conocieron el descanso. Fui jefa de enfermería. Un título que suena impresionante, pero que se traduce en turnos dobles, en noches de Navidad bajo luces fluorescentes, en cenas de Año Nuevo comiendo sobras frías en la sala de personal. 30 años pagando una hipoteca que al principio parecía una montaña imposible de escalar. Esta casa, estos 250 metros cuadrados de mármol y madera, no aparecieron de la nada. Los compré con mis venas, con cada paciente que sostuve de la mano, con cada guardia nocturna que me robó el sueño. Recuerdo a Martín de niño, dormido en el sofá cuando yo llegaba a las 7 a.m., con el olor a antiséptico pegado a mi piel. Le preparaba el desayuno antes de caer rendida por 3 horas, solo para despertar, lavar su uniforme escolar y volver al hospital a las 3 p.m. Él no recuerda los uniformes almidonados, ni mis manos agrietadas por el jabón quirúrgico. Solo recuerda la casa como un hecho consumado, un escenario permanente para su vida. No vio los estados de cuenta mensuales, ni la ansiedad de las tasas de interés fluctuantes en los años 90. Yo sí, recuerdo cada pago, cada centavo, desviado de un capricho personal hacia ese ladrillo. Cuando finalmente pagué el último centavo de la hipoteca, hace ya 15 años, no hice una fiesta. Simplemente me senté en la sala, en el sofá, de terciopelo que Martín acaba de vender por monedas, y respiré por primera vez. La casa era mía, valuada en $800.000. Sí, pero para mí su valor era el tiempo. Eran 30 años de mi vida. Era el patrimonio que le dejaría a él, a Martín. El patrimonio que él creyó que podía liquidar en una tarde para financiar unas vacaciones de lujo. ¿En qué momento el sacrificio de una madre se convierte en la mercancía de un hijo? Luego vino su gran oportunidad, la maestría en negocios. Mamá, esto es lo que nos asegurará el futuro, me dijo, sus ojos brillando con esa ambición que yo confundí con disciplina. Necesitaba $60.000. Era una cifra astronómica. Era la totalidad de mis ahorros de jubilación, el dinero que había guardado meticulosamente, separado de la casa, para mis propios años de vejez, para no depender de nadie, ni siquiera de él. Es una inversión, mamá. Te lo devolveré multiplicado por 10, prometió, mostrándome folletos de universidades prestigiosas. Cedí, saqué cada dólar de esa cuenta. ¿Y qué hizo él con ese título? Aprendió a estafar mejor. Esa maestría no le trajo un trabajo de alto nivel. Le trajo a Valeria,
Ella entró en nuestras vidas con sus uñas perfectas y su sed insaciable. Al principio eran pequeñas emergencias. Marto, se rompió el tacón de mis zapatos favoritos. Necesito 300. Marto, el auto necesita un servicio especial. Son más $1000. Y Martín, con su flamante título en negocios, venía a mí. Es solo temporal, mamá, hasta que cierre mi gran proyecto. Pero el gran proyecto nunca se cerraba, y las emergencias de Valeria se volvieron crónicas, financiadas por mi fondo de pensiones, el que ya no tenía mis ahorros de jubilación. Toleré durante años cómo Valeria usaba mi dinero, mi casa, mi vida, como su fondo personal de caprichos. Él se lo permitía. Peor aún, él lo facilitaba. Y mientras yo pagaba sus cenas caras y sus escapadas de fin de semana, él, sutilmente, comenzó a aislarme financieramente. Mamá, estás cansada. Déjame manejar las facturas. Mamá, la banca en línea es complicada. Dame tus claves. Yo me encargo. Fue un golpe de estado silencioso, disfrazado de cuidado filial. Me convertí en una invitada en mi propia economía doméstica, agradeciendo que él manejara todo. El golpe maestro llegó hace exactamente 2 años. Se sentó conmigo en la misma sala que ahora está vacía. Trajo papeles, un abogado joven con un traje brillante y una sonrisa falsa. «Mamá, tenemos que protegerte», dijo con tono grave. «Proteger la casa de los impuestos, de los acreedores. Es un fideicomiso familiar». Sonaba profesional, sonaba protector. «Es solo burocracia, mamá», me aseguró, poniendo un bolígrafo en mi mano. «Yo seré el administrador. Así si algo te pasa, todo está seguro». Firmé la herramienta de mi propia destrucción. Lo que firmé, por supuesto, no era protección para mí, era poder para él. El fideicomiso familiar nombraba a Martín como el único administrador. Yo aporté la propiedad, la totalidad, de los $800,000 en ladrillos y cimientos. Él aportó la firma, la cláusula 4B. La cláusula 4B. Recuerdo haberla leído por encima. Regulaba los bienes muebles dentro de la propiedad. Él me dijo que era estándar, que no me preocupara por la letra pequeña. Yo me encargo de todo, mami. Y vaya que se encargó. Me pregunto si él siquiera recuerda lo que dice esa cláusula. Él creyó que el fideicomiso le daba derecho a todo. Creyó que ser administrador significaba ser dueño. Pero yo fui jefa de enfermería por 40 años. Yo sé leer informes. Sé analizar protocolos y sé, mejor que nadie, que el diablo no solo está en los detalles, sino que deja un rastro documental. Él no puede vender la casa sin mi firma, lo sé, pero los bienes muebles los vendió. Creyó que había encontrado el vacío legal perfecto para financiar su vida de lujo. Martín olvidó que yo pagué su maestría en negocios con mis ahorros, pero yo aprendí administración en la práctica, manejando presupuestos de hospital de millones de dólares mientras él apenas aprendía a sumar. ¿Creyó que $60,000 compraban mi silencio eterno? ¿Que 30 años de turnos dobles me habían dejado demasiado cansada para pelear? Esa fue su primera gran evaluación errónea. Estaba subestimando a la mujer que financió toda su vida. Él y Valeria están ahora a 30,000 pies de altura, brindando con champán barato de aerolínea, creyendo que han ganado. Creen que regresarán en 15 días a una madre dócil, quizás molesta, pero finalmente resignada. Esperan que yo compre un sofá nuevo y olvide el asunto. Esperan que la burocracia del fideicomiso me intimide. Pero lo que no saben es que, mientras ellos vuelan hacia el este, yo estoy sentada en el suelo frío de mi casa vacía, haciendo una lista. Y tengo una memoria fotográfica para los documentos que firmo. Martín es débil, encantador, y cree merecer una vida que no puede pagar. Valeria es manipuladora y materialista. Juntos son un peligro, pero separados son solo un hombre cobarde y una mujer codiciosa. Y yo tengo 15 días para revisar la letra pequeña que él me dijo que ignorara. 15 días para recordarle a mi hijo que, aunque él sea el administrador, yo sigo siendo la dueña. Y la dueña acaba de ser desalojada de sus propios muebles. La guerra no la declaré yo, pero pienso terminarla. La primera noche fue la más larga. El colchón inflable que compré de emergencia
Hacía un ruido plástico cada vez que me movía. El silencio de la casa era diferente. No era paz, era ausencia. Cada eco me recordaba lo que faltaba. Me levanté antes del amanecer. El frío del mármol penetrante. No necesitaba café. Tenía un propósito. Martín era descuidado. Siempre lo fue. Su arrogancia era su mayor debilidad. Confiaba en que su brillante plan de fideicomiso era infalible y en que yo era una anciana sentimental, demasiado rota para reaccionar. Pero una enfermera jefa aprende a buscar síntomas, a seguir el rastro de la infección. Y la infección, en esta casa, había dejado pistas. Empecé por el pequeño estudio que él había requisado como su oficina en casa, que antes era mi cuarto de costura. El escritorio había desaparecido, por supuesto, pero él había dejado la impresora multifunción en el suelo, conectada a la pared. Probablemente era demasiado vieja para interesarle a Venta Rápida Express. Me acerqué. La luz de encendido parpadeaba débilmente, pero fue otra luz la que me interesó. La pequeña pantalla LCD mostraba un error de atasco de Mintos-Zwan papel, pero en la bandeja de salida una sola hoja de papel asomaba, ligeramente arrugada, como si él la hubiera arrancado con prisa antes de irse. Tiré de ella. Estaba tibia. La factura. Martín, en su prisa por llegar al aeropuerto, en su emoción por estafarme, había olvidado la única copia impresa de su crimen. El logo era barato. Venta Rápida Express, su efectivo hoy. Pero el contenido era devastador. Era un manifiesto detallado de mi vida liquidada. Ítem por ítem. Describía el desmantelamiento de mi hogar. Era una lista de 68 artículos. El número me golpeó. 68 piezas de mi existencia, cada una con un precio ridículo asignado. Todo estaba allí, catalogado con una frialdad comercial que me heló la sangre. Leí la lista bajo la luz gris del amanecer. 1. Consola de roble, estilo regencia, abuela. 1. Espejo veneciano, vestíbulo. 1. Sofá de terciopelo verde, sala. Vi mis recuerdos desfilar. Yo puliendo esa consola, Martín de niño haciendo muecas en ese espejo, yo leyendo cuentos en ese sofá. Cada línea era una pequeña muerte. Y al final de la lista, el total, el pago por 30 años de mi historia, por reliquias familiares que no tenían precio. $35,000 USD. Lo supe en ese instante. Yo que había pagado la tasación del seguro hacía solo un año. El valor real de esos 68 artículos superaba los $150,000. Él no había negociado. Había regalado mi patrimonio. Al final de la factura, en la línea de cliente-vendedor, estaba su firma. Grande, pretenciosa, ilegible, Martín. Y junto a ella, su título autoimpuesto, administrador del fideicomiso. Había usado el documento legal que yo firmé para protegerme, como el arma para despojarme. Mi vida entera, mi pasado tangible, vendido por $35,000. Doblé el papel con precisión quirúrgica. Esto no era un recibo. Era la prueba A. Era la demostración de su intención y su estupidez. ¿Cómo podía alguien ser tan inteligente para planear el robo y tan tonto para dejar la evidencia en la impresora? La respuesta era simple. Subestimación. Los siguientes 2 días fueron un ejercicio de control. Compré lo esencial. El colchón de aire, unas cuantas latas de sopa, platos de papel. Comí sentada en el suelo frío de la cocina vacía. El silencio era mi aliado. Me permitía pensar, trazar el siguiente paso. Sabía que la factura era solo el comienzo. Necesitaba conectar la venta con su viaje. Necesitaba que su arrogancia me diera la siguiente pista. No tuve que esperar mucho. Martín era débil, pero Valeria era vanidosa. Y la vanidad, en la era digital, siempre deja un rastro. Estaba esperando que ella se jactara. Sucedió el día 3. Mi teléfono vibró sobre el mármol. Una notificación de una red social que apenas usaba. Valeria me había etiquetado. ¿Por qué? ¿Una provocación? ¿Un descuido? Abrí la aplicación. La foto me golpeó con la fuerza de un insulto físico. Era ella, posando frente a la pirámide de cristal del Louvre, sus labios en un puchero, sus ojos ocultos, tras gafas de sol de diseñador. Estaba envuelta en una bufanda de marca que yo no reconocí, pero lo que llevaba en el cuello, brillando bajo el sol de París, lo reconocí al instante. Mi collar de perlas,
El collar de mi abuela, el que estaba en mi joyero bajo llave. No era solo el collar, era la audacia. Ella no solo lo había robado, sino que lo estaba usando como un trofeo de caza. Lo estaba exhibiendo al mundo, etiquetándome a mí, su víctima, como si me hiciera un favor al mostrarme lo bien que se veía mi herencia en ella. Era un acto de puro dominio psicológico, una forma de decirme, gané, todo lo tuyo es mío ahora. Mi sangre no hirvió, se volvió hielo. Esto iba más allá del fideicomiso. Esto era un robo personal, directo y sin ambigüedades. Y luego leí el texto que acompañaba la foto. 4 palabras que sellaron su destino. Viviendo la vida que merezco. París. Lujo. Bendecida. Merezco. La insolencia de esa palabra. Ella merecía mi collar, mi dinero, las vacaciones pagadas con la venta de mis muebles. Apreté el teléfono con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Con calma metódica, tomé una captura de pantalla. Guardé la imagen. La envié a mi correo electrónico. La subí a una nube segura. Este no era un viaje, como había dicho Martín. Era un trofeo. Y Valeria acababa de entregarme la prueba B. La captura de pantalla lo cambió todo. Ya no era solo una disputa financiera sobre bienes muebles. Ahora tenía pruebas de un robo flagrante. El collar no era parte del fideicomiso. Era propiedad personal guardada bajo llave. La factura probaba la venta de los muebles. La foto probaba el motivo y el robo personal. Ahora necesitaba el arma legal para unirlos. Necesitaba el documento que Martín creía que era su escudo, pero que yo sabía que era su trampa. El fideicomiso, el original. Era el día 4. Fui a mi dormitorio vacío. Detrás del hueco donde solía estar mi armario empotrado, había una pequeña sección de la pared que sonaba diferente. Presioné el panel. Correcto. Detrás, incrustada en el concreto, estaba mi caja fuerte. Martín ni siquiera sabía de su existencia. Creía que el joyero era mi único escondite. Introduje la combinación. Dentro, además de mi testamento y los certificados de nacimiento, estaba mi copia original del fideicomiso familiar, el documento que él creía administrar. Saqué la pesada carpeta. Me senté en el suelo por segunda vez, pero ahora no me sentía víctima. Me sentía como una estratega. El documento tenía 30 páginas de jerga legal que el abogado de Martín había leído a toda velocidad, pero yo lo había leído lentamente esa noche, hace 2 años, y recordaba una sección. Mis ojos escanearon las páginas, pasando por alto las definiciones y los poderes generales. Buscaba la sección de disposición de activos, y allí estaba. En la página 18, cláusula 4b, estaba redactada en un lenguaje denso, diseñada para disuadir la lectura. Pero yo la leí, y la releí, y mis labios se curvaron en una sonrisa fría. La disposición de bienes muebles contenidos dentro de la propiedad principal, por parte del administrador, que exceda un valor justo de mercado acumulativo de $5,000 estadounidenses, 5,000 Fleischer USD, en un solo año fiscal, requiere el consentimiento explícito y firmado por ambas partes fundadoras. Ambas partes, yo, Elena, la aportante, y él, Martín, el administrador. El límite eran $5,000. Él había vendido $150,000 en valor, facturados por $35,000. Saqué un bolígrafo rojo de mi bolso. Subrayé la frase entera. Él había violado el documento que le daba poder. Había cometido un fraude fiduciario claro e innegable. Creyó que ser administrador le daba autoridad absoluta, pero su maestría en negocios no le enseñó a leer su propio contrato de poder. El diablo estaba en los detalles que él olvidó. La factura de $35,000 no era solo una venta, era la prueba de que había excedido el límite de $5,000 sin mi firma. Con la factura, la captura de pantalla del collar y la cláusula 4b subrayada, ahora tenía un caso. Ya no era una madre triste, era una demandante con pruebas. Llamé a la doctora Sofía Ramos. La había conocido hacía años en el hospital. Le había salvado la vida a su padre tras un infarto. Ella me debía más que honorarios legales. Me debía lealtad. Le expliqué la situación con calma forense. Le envié los documentos por correo electrónico mientras hablábamos. Ella guardó silencio durante 1 minuto completo después de ver la cláusula 4b y la factura. «Elena», dijo finalmente. Su voz
dura como el acero. No solo lo tienes atrapado. La violación de la cláusula 4B es un incumplimiento fiduciario grave. Es malversación. La foto del collar es la cereza del pastel. Demuestra intención y dolo. Le pedí que diera el siguiente paso. Necesitaba la última pieza del rompecabezas. Necesitaba saber exactamente a dónde había ido el dinero. Necesitaba el extracto bancario de la cuenta del fideicomiso, la cuenta que él controlaba, la doctora Ramos como mi abogada, y con la prueba de mi identidad como fundadora del fideicomiso, invocó una revisión de emergencia ante el banco, citando la cláusula 4B. El banco, al ver la violación flagrante, no tardó en cooperar. El día 7, recibí un correo electrónico cifrado de la doctora Ramos. Contenía un archivo PDF, el extracto bancario del fideicomiso del último mes. Lo abrí, y allí estaba, en blanco y negro, la anatomía completa de su traición. El extracto era una hoja de ruta de su crimen. Día 1. Depósito entrante. Venta rápida express. 35.000 £, USD. Y luego, apenas una hora después, el mismo día 1. Retiro. Transferencia internacional. Air France S.A. 20.000 maetrofois USD. Ni siquiera intentó ocultarlo. Usó el dinero de la venta de mis muebles, depositado directamente en la cuenta del fideicomiso, para pagar sus boletos de lujo a París. No fue con su dinero, fue con el mío, robado y malversado. El extracto bancario era la prueba de la malversación. No era un error administrativo. No era una reinversión como él podría alegar. Era un robo directo. Usó una cuenta fiduciaria como su cuenta corriente personal para financiar un estilo de vida que no podía permitirse. La factura probaba la venta ilegal. La foto probaba el robo personal. La cláusula 4B probaba el fraude fiduciario. Y el extracto bancario probaba la malversación. Tenía la soga completa y 4 clavos para el ataúd. Miré el extracto. Quedaban $15.000 en esa cuenta. El resto de su botín. Era hora de actuar, no solo de reunir pruebas. Llamé a la doctora Ramos de Fuentofue. Nuevo. Sofía, le dije. Mi voz tranquila, pero el tono había cambiado. Ya no estamos investigando. Estamos actuando. Quiero esa cuenta congelada. Hoy. Ella no discutió. Ya estoy redactando la petición. La violación de la cláusula 4B es suficiente para una orden cautelar. Mientras la abogada preparaba los documentos legales, yo tenía mi propio plan que ejecutar. París duraba 15 días. Ellos estaban en el día 7. Aún tenían una semana de falsas ilusiones, bebiendo vino caro y riéndose de la vieja tonta que dejaron atrás. Pero el dinero se les iba a acabar. Y cuando regresaran, la casa no solo estaría diferente, estaría asegurada. Tenía que prepararme para su regreso. Tenía que asegurarme de que el golpe final fuera público, preciso y devastador. Tomé las 4 pruebas. La factura arrugada, la captura de pantalla brillante, el fideicomiso subrayado en rojo y el extracto bancario impreso. Las coloqué una al lado de la otra en el suelo de mármol. Eran mi arsenal. Martín había usado papeles para despojarme. Yo usaría papeles para destruirlo. Él había confiado en la letra pequeña. Yo también. La diferencia es que yo la había entendido. El silencio de la casa ya no me oprimía. Se sentía como el silencio tenso de una sala de operaciones justo antes de la primera incisión. El día 4, a las 11:00 AM en punto, la doctora Ramos hizo la llamada. Yo estaba sentada en mi colchón inflable, el teléfono en altavoz sobre el mármol frío, el eco de su voz llenando la sala vacía. Le había dado la instrucción. Sofía, proceda. Escuché su tono profesional, firme, acero puro envuelto en cortesía legal. Se presentó no como la abogada de una madre afligida, sino como la representante de la cofundadora de un fideicomiso que estaba siendo activamente malversado. No pidió favores, exigió cumplimiento. Invocó la cláusula 4B como un cirujano blandiendo un bisturí, citando la disposición de activos que excedía los $5.000 sin el consentimiento requerido. El silencio al otro lado de la línea fue breve, pero denso. El representante del banco, un gerente de alto nivel de la división fiduciaria, tartamudeó al principio. Habló de procedimientos, de contactar al administrador. Sofía lo interrumpió.
su voz bajando un grado, volviéndose más letal. Señor gerente, le acabo de enviar por correo electrónico la factura de la venta por $35,000 y el extracto que muestra el retiro de $20,000 para gastos personales, ambos violando la cláusula 4B. No estamos notificando un posible error. Estamos informando un delito fiduciario. Exigimos una auditoría urgente y el congelamiento preventivo e inmediato de la cuenta, según los estatutos de protección del fundador. Si no lo hace en los próximos 10 minutos, procederemos legalmente contra el banco por negligencia. Hubo un carraspeo, una pausa larga. Entendido, doctora. Permítame un momento. Escuchamos el tecleo furioso. Pasaron exactamente 3 minutos. La cuenta está... Sí, la cuenta ha sido congelada preventivamente. ¿Con efecto? Inmediato. Los $15,000 restantes están asegurados. Iniciaremos la auditoría interna ahora mismo. Colgamos. Respiré hondo por primera vez en 4 días. Era una victoria pequeña, fría, técnica. En París, a miles de kilómetros, Valeria estaría intentando comprar un bolso de lujo y su tarjeta, atada a esa cuenta, sería rechazada. El primer hilo de su red de seguridad acababa de ser cortado y ellos ni siquiera sabían por qué. Los días 5, 6 y 7 fueron una prueba de paciencia. La casa seguía vacía, pero el silencio había cambiado. Ya no era el silencio de la pérdida. Era el silencio de una trampa cuidadosamente colocada. Era el silencio del cazador esperando en el puesto. Usé esos días para borrar metódicamente los últimos vestigios de lo que había sido. Alquilé una pulidora industrial y yo misma limpié las marcas de polvo y las hendiduras en el piso de madera, donde habían estado los muebles pesados durante décadas. Fue un trabajo físico agotador, pero cada centímetro cuadrado que limpiaba era un acto de recuperación. Estaba borrando las huellas de su traición, preparando el lienzo para mi nueva vida. Imaginaba sus últimos días en París. La arrogancia inicial se transformaría en confusión, luego en pánico. Martín estaría llamando al banco, furioso, exigiendo saber por qué su cuenta no funcionaba. Le dirían que estaba bajo revisión administrativa. No le dirían que era por orden mía. Lo dejarían colgar, asustado, y en un país extranjero, con el dinero agotándose. Esta pequeña dosis de impotencia financiera era crucial. Necesitaba que regresaran no solo bronceados, sino preocupados. Necesitaba que la base de su poder, el dinero fácil, se hubiera agrietado antes del golpe final. El día 8 fue el día de la resurrección. Fui a una tienda de muebles, no a las boutiques caras que Valeria frecuentaba, ni a las tiendas de antigüedades que mi difunto esposo prefería. Fui a un lugar que vendía estilo escandinavo. Líneas limpias, colores claros, funcionalidad por encima de la opulencia. Era el estilo que siempre había querido en secreto, pero que siempre había sido descartado como demasiado frío o insuficiente. Hoy era perfecto. Compré un sofá de tela gris perla, una mesa de comedor de abedul pálido, 4 sillas sencillas y la cama más cómoda que pude encontrar. Pagué todo al contado, con fondos de mi cuenta personal. La suma total fue de $4,500, una fracción de lo que habían robado, pero su valor era inconmensurable. Pagué con la tarjeta de débito de una cuenta que mantuve oculta durante años, una cuenta donde depositaba los cheques de mis trabajos de enfermería privada después de jubilarme. Martín, en su auditoría de mis finanzas principales, nunca supo de su existencia. Él creía que yo dependía completamente del fideicomiso que él administraba. Nunca se le ocurrió que una enfermera jubilada pudiera tener su propio fondo de guerra. Fue su segundo error de cálculo fatal. Observé cómo el camión de reparto, esta vez uno con un logo, brillante y amigable, descargaba mis nuevas posesiones. Fue la inversión de la pesadilla del día 1. Los hombres entraron, ensamblaron la cama, colocaron el sofá. El eco de la casa desapareció, reemplazado por la promesa de confort. El olor a madera nueva y tela limpia llenó el aire. Cuando se fueron, caminé por mi casa. Ya no era la tumba de mi pasado, era la base de mi futuro. Un futuro minimalista, controlado y completamente mío. La casa volvía a tener alma, pero ahora era solo la mía. Esa misma tarde, a las 3:12 p.m.,
Llegó el cerrajero. No llamé a un servicio 24 horas. Llamé al mejor profesional de seguridad de la ciudad, recomendado por la doctora Ramos. Era un hombre mayor, meticuloso, que entendió la situación sin necesidad de detalles. «Quiero las mejores cerraduras», le dije. «Algo que no se pueda duplicar en una ferretería común. Algo que requiera una tarjeta de código». Asintió. «Alta seguridad», dijo. «Cilindros Medeco. Antitaladro. Antiganzúa». Pasó 2 horas cambiando. Cada cerradura. La puerta principal, la puerta de la cocina, la entrada del garaje. Incluso cambió la cerradura de la puerta del patio, que Martín nunca usaba. Al final, me entregó un pequeño juego de llaves. Eran más gruesas, más pesadas que las antiguas, y venían con una tarjeta de metal con un código. «Nadie puede hacer una copia sin esta tarjeta, señora. Ni siquiera yo». Le pagué en efectivo. Sostuve las llaves en la palma de mi mano. El metal frío se sentía como el poder real. Soberanía. En París, Martín llevaba un llavero lleno de metal inútil. El día 9 fue para la estrategia legal. La casa estaba segura. Los muebles, en su lugar. Ahora tocaba asegurar el futuro del fideicomiso. Llamé a Sofía. Su voz era enérgica. «Elena, el banco completó la auditoría preliminar. La violación es flagrante. Tenemos todo. Están cooperando plenamente». Le pregunté cuál era el siguiente paso. «Ya no se trata solo de congelar la cuenta, Elena. Se trata de removerlo, permanentemente». Le dije que procediera con la máxima celeridad. Necesitaba que ese documento estuviera listo para su regreso. El día 10, la doctora Ramos me llamó para confirmar. «La notificación oficial de remoción de Martín como administrador ha sido presentada ante el Tribunal de Sucesiones», dijo. Su voz era formal, pero pude detectar una nota de triunfo. «Citamos malversación de fondos, incumplimiento grave del deber fiduciario y violación directa de la cláusula 4b, respaldado por la factura y el extracto bancario. Es una petición de emergencia». Esto no era una simple carta. Era un misil legal dirigido directamente a la base de su poder. El proceso había comenzado. Sofía me explicó las implicaciones con calma. Martín recibiría una notificación oficial, probablemente en su correo electrónico, y también por correo certificado a la casa, mi casa. Se le daría un plazo corto para responder, para justificar por qué no debería ser destituido. «Pero, Elena», dijo Sofía, «con estas pruebas, es una formalidad. El juez concederá una remoción temporal de inmediato, pendiente de la audiencia final. Para todos los efectos prácticos, desde el momento en que lea esa notificación, él ya no controla el fideicomiso». La ironía era deliciosa. Su maestría en negocios se deshizo por una sola cláusula. Mientras los engranajes legales giraban, yo me concentré en el escenario. Los días 11, 12 y 13 los pasé habitando mi nuevo espacio. Hice sopa de verduras en mi nueva cocina. El aroma llenaba la casa, no el olor a polvo y pérdida. Comí sentada a mi nueva mesa de abedul, en uno de mis nuevos platos de cerámica. Ya no era una víctima comiendo en el suelo. Era una mujer en su propio hogar, preparándose para una confrontación necesaria. La calma se asentó en mí, una calma fría y absoluta. Organicé mi arsenal. Tomé 4 sobres grandes de Manila. Con mi letra clara y precisa de enfermera, etiqueté cada uno. Prueba A, factura venta rápida express, 35.000. Prueba B, foto red social, collar robado. Prueba C, fideicomiso, cláusula 4b. Prueba D, extracto bancario, malversación. Coloqué cada documento dentro de su sobre correspondiente. Los apilé sobre la consola de entrada, la nueva. No eran amenazas, eran hechos. Algunos podrían llamar a esto venganza, pero en la quietud de mi casa reensamblada, yo sabía que era justicia. La venganza es caliente, caótica, emocional. Esto era frío, metódico y necesario. Martín había roto la confianza, pero lo más importante, había roto la ley del fideicomiso que él mismo había propuesto. No estaba actuando por odio, estaba restableciendo el equilibrio. Estaba protegiendo 30 años de turnos dobles de la codicia de un fin de semana en París. Él había elegido su camino. Ahora yo elegiría el mío. El día 14,
la víspera de su regreso. El aire estaba cargado de expectativa. Revisé el seguimiento del vuelo que había buscado en línea. Aterrizarían mañana, día 15, a las 6:00 p.m. Llegarían aquí sobre las 8:00 p.m., cansados, irritados por el vuelo y por sus problemas bancarios, listos para descargar su frustración en mí. Era hora de preparar la cena de bienvenida. Fiel a mi plan, no cociné. Encargué una cena completa de un restaurante tailandés de lujo. Pedí los platos más picantes del menú. Sabía que Valeria, con su paladar delicado, detestaba la comida picante. Puse la mesa de abedul, 3 lugares, los mejores platos de cerámica, servilletas de lino nuevas, pero en el centro, donde deberían ir las flores, coloqué la pila de 4 sobres de Manila, ordenados por impacto. Luego, hice la última llamada. «Doctora Ramos, ¿le gustaría acompañarme a una cena de bienvenida mañana a las 8:00 p.m.? Es comida tailandesa». Hizo una pausa. «Ah, y por favor, traiga la copia timbrada de la notificación de remoción. Creo que será una lectura de sobremesa fascinante». Sofía se rió. «Ahí estaré, Elena, con todos los papeles». Esa última noche, me senté en mi nuevo sofá gris. La casa estaba silenciosa, pero era un silencio lleno, cómodo. Miré la puerta principal, con su cerradura de alta seguridad brillando bajo la luz del porche. Ellos estaban en algún lugar sobre el Atlántico, volando directamente hacia su rendición de cuentas. Estaban volando hacia una casa que ya no reconocían, para enfrentar a una mujer que nunca habían conocido realmente. Esperaban encontrar a la viejita dócil que habían dejado atrás. Estaban equivocados. Esperaban regresar a la misma casa, al mismo escenario de su vida fácil, quizás esperando que yo ya hubiera comprado un sofá nuevo para su comodidad. Pero su error fundamental fue creer que la mujer que dejaron en la acera vacía, la que vieron como un mueble más a desechar, seguiría siendo la misma. La mujer que dejaron en la puerta vacía, la que comió sopa de lata en el suelo frío, ya no existía. Mañana por la noche no conocerían a mamá, conocerían a Elena. Y Elena tenía las llaves, las pruebas y la cuenta. Era el día 12. Había pasado 4 días encerrada, habitando mi nuevo espacio, sintiéndome como una general en su tienda de campaña antes de la batalla. Las cerraduras estaban puestas, la moción legal estaba en marcha, pero necesitaba salir, respirar un aire que no estuviera cargado con el fantasma de mi antigua vida y la anticipación de la nueva. Fui a un pequeño café en el centro, uno con ventanas grandes que daban a la calle y un aroma constante a café recién molido y pan de mantequilla. Me senté en una mesa rinconera, pedí un té de jazmín, saqué un libro. Era la primera vez en años que hacía algo tan simple, tan normal, solo para mí. Observé a la gente pasar, absorta en sus propias vidas. El sol de la tarde entraba por el cristal, calentando mis manos mientras sostenía la taza de cerámica. Era un espacio público, pero me sentía anónima, invisible. Era la calma perfecta. Había ordenado mi casa, pero mi mente seguía repasando los pasos. ¿El congelamiento de la cuenta habría surtido efecto? ¿Qué tan rápido se darían cuenta? Imaginé a Valeria intentando comprar otro bolso de diseñador, su tarjeta rechazada. La idea me produjo una satisfacción fría. Yo estaba allí, tomando té, mientras ellos, a miles de kilómetros, estaban a punto de descubrir que el mundo que habían construido sobre mis cimientos se estaba desmoronando. Entonces, la calma se rompió. Mi teléfono, silenciado pero puesto sobre la mesa, vibró con una insistencia furiosa. La vibración era tan fuerte que hizo un ruido sordo contra la madera. El nombre en la pantalla iluminada me detuvo el corazón por un segundo. Martín. Una llamada internacional. Había sucedido. El primer pez había mordido el anzuelo. Levanté la vista. Una pareja joven en la mesa de al lado me miró con curiosidad. Dejé que el teléfono vibrara. 1, 2, 3 veces. Era un pequeño acto de poder. Hacerlo esperar. Finalmente, con un suspiro tranquilo, deslicé el dedo para contestar. Puse el teléfono en mi oído. «Hola, hijo». Un estallido de estática me precedió. El sonido caro de una llamada transatlántica. Luego, su voz. Pero no era la voz suave, encantadora y condescendiente de mi hijo. Era un chillido agudo,
casi irreconocible, lleno de pánico. «Mamá, ¿qué demonios hiciste?» Su voz era tan alta que tuve que alejar el teléfono de mi oído. La pareja joven de al lado dejó de hablar abruptamente. El camarero que estaba limpiando la máquina de expreso levantó la vista. Me convertí, en un instante, en el centro de atención del café. Era una escena pública. Después de todo. «Martín, baja la voz. No sé de qué hablas. ¿Estás disfrutando París? ¿Valeria encontró todo lo que merecía?» «Deja de jugar, mamá. No estoy para tus malditas ironías», gritó. Al fondo podía oír un llanto agudo. Era Valeria, sin duda, su voz como un taladro dental. «La tarjeta no pasa». Me la rechazaron. En un restaurante de 3 estrellas. Valeria tuvo que dejar su bolso nuevo como garantía. ¿Qué hiciste con la cuenta del fideicomiso? ¡Qué imagen tan deliciosa! Valeria, tan obsesionada con el estatus, humillada públicamente en el pináculo de su viaje soñado. Mantuve mi voz tan tranquila como la superficie de mi té. «Qué vergüenza para ustedes, Martín. Pero, ¿por qué me llamas a mí? Tú eres el administrador. Se supone que tú manejas esas cosas, ¿no? El banco dice que la cuenta está congelada», espetó, su voz quebrándose de ira. «Congelada por orden de un cofundador. Y la única otra fundadora eres tú. ¿Llamaste al banco? ¿Qué demonios les dijiste? Estás arruinando nuestras vacaciones». Nuestras vacaciones. Usó esa palabra como si yo estuviera incluida en su plan, en lugar de ser la fuente involuntaria de su financiación. Las personas a mi alrededor ahora no disimulaban. Estaban escuchando abiertamente el drama de la anciana tranquila y el hijo que gritaba desde Europa. «Ah, eso», dije, como si acabara de recordar algo trivial. «Sí, tuve que hacerlo. Solo estoy protegiendo mis activos, hijo». «¿Proteger tus activos? ¿De mí? ¿De tu propio hijo?» Su voz alcanzó una octava que no sabía que poseía. La indignación narcisista era palpable. «¿Cómo te atreves, mamá? Después de todo lo que hago por ti, te manejo todo para que no tengas que preocuparte». El mundo al revés. Él, que me había despojado, ahora se presentaba como mi cuidador. Tomé un sorbo de té. Estaba tibio. «Martín, vendiste 68 artículos de mi casa, valorados en $150,000, por una miseria de $35,000. Usaste la cuenta del fideicomiso para pagar tus boletos de avión. Eso no es manejarme las cosas. Eso es malversación. Y también», continué, mientras él guardaba un silencio atónito al otro lado de la línea, «es una violación directa de la cláusula 4B del fideicomiso, el documento que tú mismo me hiciste firmar». El silencio de Martín fue total. Pude oír su respiración agitada, el sonido de su mundo colapsando. El límite de disposición sin mi firma era de $5,000, Martín, no de $35,000. ¿O no leíste la letra pequeña de tu propio plan maestro? Ahora, no solo era público, era una lección pública. La pareja de al lado me miraba con los ojos muy abiertos. «Mamá», su tono cambió abruptamente. La ira se desvaneció, reemplazada por un pánico frío y palpable. «Mamá, ¿qué significa eso? ¿Cláusula 4B? ¿Qué vas a hacer?» De repente ya no era el administrador todopoderoso. Era un niño asustado que había sido descubierto con las manos en el tarro de galletas. Pero yo ya no era su madre indulgente, la que limpiaba sus desastres. Yo era la cofundadora que él había estafado. «Significa, Martín, que ya no tienes acceso a ese dinero, ni a los $15,000 que quedaban en la cuenta», dije, mi voz aún baja, pero cada palabra era clara y cortante. «¿Significa?», añadí, disfrutando la pausa, «que estás en París con una esposa que tiene gustos muy caros, sin dinero en la cuenta fiduciaria, y con un problema legal muy serio, esperándote en casa». Podía oír un gemido ahogado de Martín. Valeria había dejado de llorar, y ahora probablemente estaba escuchando, petrificada. «Usaste tu maestría en negocios para robarme, y yo usé mi memoria de enfermera para leer los documentos que tú ignoraste. Parece que mi educación fue más práctica, ¿no crees? No puedes hacerme esto», gimoteó él. El león rugiente se había convertido en un gatito mojado. «Somos familia. Soy tu único hijo. Valeria está histérica. Estamos varados. Tienes que arreglar esto».
La manipulación emocional, su último y patético recurso. Pero el pozo de mi culpa se había secado el día 1, cuando vi mi casa vacía y el billete de $20 en el suelo. Tú dejaste de tratarme como familia cuando vendiste el collar de mi abuela para que Valeria lo luciera en el Louvre. Y no están varados, Martín. Tienen boletos de regreso. Supongo que tendrán que vivir modestamente los últimos 3 días. Me levanté de la mesa, dejando el dinero exacto para el té y una generosa propina. El café entero estaba en silencio, observándome. Me sentí como en un escenario. Y por primera vez en mi vida me gustó el papel que estaba jugando. Ya no era la víctima invisible, era la protagonista. Tengo que irme, Martín. Tengo cosas que hacer. A diferencia de ti, yo sí tengo una casa funcional que cuidar. Mamá, no cuelgues. Mamá, por favor, arregla esto. Llámalos. Diles que fue un error. Su voz era desesperada, patética, irreconocible. No fue un error, hijo. Fue una consecuencia, le dije. Mi voz tan fría como el mármol de mi vestíbulo. Y está lejos de terminar. Hablaremos cuando regresen. De hecho, he preparado una cena de bienvenida para ustedes. Día 15, a las 8:00 p.m. No lleguen tarde. Y colgué. Colgué el teléfono mientras él seguía gritando mi nombre desde París. El silencio que siguió en el café fue absoluto. La pareja de al lado me miraba con una mezcla de asombro y pura admiración. Caminé hacia la puerta, con la espalda recta, mi bolso firmemente sujeto. La pequeña Victoria era dulce. Había cambiado la dinámica. Él regresaba en 3 días. No como un conquistador, sino como un acusado. La cena de bienvenida iba a ser memorable. Llegaron el día 15, a las 20:03 horas, 3 minutos tarde. Oí sus maletas rodando por el camino de piedra antes de que tocaran el timbre. El sonido era arrogante, ruidoso, una invasión. Respiré hondo, alisé mi vestido sencillo y caminé hacia la puerta. Miré por la mirilla. Estaban bronceados, sí, pero había una tensión palpable en ellos. Martín parecía agotado. Su sonrisa encantadora estaba forzada, sus ojos inquietos. Valeria, a su lado, golpeaba el suelo con el pie, envuelta en un abrigo demasiado caro para la temporada, su rostro una máscara de fastidio. El pánico de la llamada telefónica se había asentado en sus hombros. Abrí la puerta. Martín levantó su llave, la llave antigua, e intentó meterla en la nueva cerradura de alta seguridad. El sonido del metal golpeando contra la placa reforzada fue sordo y definitivo. Frunció el ceño. Lo intentó de nuevo, forzándola. «Mamá, ¿qué le pasa a esta cerradura? ¿La rompiste?» Su primera reacción no fue preguntar, fue culparme. Me apoyé en el marco de la puerta. «No está rota, Martín. Es nueva. Adelante, pasen. La cena de bienvenida está casi lista». Me hice a un lado. Tuvieron que dejar las maletas de diseñador en el porche, bajo la luz fría, para poder entrar. Su entrada fue vacilante, no triunfal. Habían dejado esta casa como dueños, ahora entraban como invitados bajo supervisión. El primer cambio de poder era sutil, pero yo lo sentí en mi intestiniatesiasa, el aire. Entraron al vestíbulo. El silencio de Martín fue total. Sus ojos recorrieron el espacio, buscando la consola de roble, el espejo veneciano. No encontró nada de eso. En su lugar, vio paredes limpias, una simple alfombra de yute y una lámpara moderna que arrojaba una luz cálida. Valeria, sin embargo, no tuvo tanto autocontrol. Se detuvo en seco, su boca abierta en un gesto de horror casi cómico. «¿Pero qué demonios es esto?», jadeó, su voz resonando en mi nueva y minimalista sala de estar. Vio el sofá gris perla, la mesa de abedul pálido. «¿Dónde están nuestros muebles? ¿Dónde está todo?». Su mirada se posó en la doctora Ramos, que estaba sentada tranquilamente en uno de los nuevos sillones, revisando unos papeles en su regazo. «Martín, Valeria, qué bueno que llegaron», dije cerrando la puerta detrás de ellos. El clic de la nueva cerradura fue satisfactorio. «Quiero presentarles a una vieja amiga, la doctora Sofía Ramos. Se unirá a nosotros para cenar». Sofía levantó la vista, sus ojos agudos, pero su sonrisa neutral. «Un placer», dijo. Valeria la ignoró por completo, su atención fija en la decoración. «No», espetó señalando mi nuevo comedor. «¿Qué es esto? ¿Dónde están los muebles antiguos?
Estos son horribles. Parecen de una tienda barata. Su voz era un chillido. Había esperado una madre arrepentida y un banquete de disculpas. Encontró paredes limpias y una testigo. Mantuve mi sonrisa serena. Tienes razón, Valeria. Los muebles antiguos ya no están. Me acerqué a la mesa del comedor, donde la comida tailandesa esperaba en sus contenedores blancos. Los muebles antiguos, dije, mi voz cortando su histeria. Pagaron por París. Fue un intercambio justo, ¿no creen? Ustedes obtuvieron su viaje de lujo y yo obtuve espacio para respirar. La cara de Martín se puso pálida bajo el bronceado. Valeria se quedó sin palabras por un segundo, su mano subiendo instintivamente a su cuello. La miré fijamente. Pero veo que al menos regresaste mi collar. Ella palideció visiblemente. El collar de perlas de mi abuela no estaba allí. Lo había guardado, asustada después de la llamada. Siéntense, por favor. La comida se van a enfriar, dije señalando las sillas. Se movieron como autómatas, sus cuerpos rígidos de conmoción e ira. Se sentaron frente a Sofía y a mí. El ambiente era tenso. La única fuente de calor era el vapor que salía del curry picante. Martín recuperó la compostura primero, o al menos su fachada de administrador. «Mamá, esto es ridículo. ¿Una abogada? ¿Muebles nuevos? Congelaste la cuenta. Sabes la humillación que pasamos». Estaba intentando tomar la ofensiva, volver a ponerme en el papel de la madre que había reaccionado de forma exagerada. Pero yo no estaba reaccionando. Estaba ejecutando. Coloqué el primer sobre de Manila sobre la mesa, junto a su plato. «Prueba A. Factura Venta Rápida Express». Lo deslicé hacia él. «No congelé la cuenta por una humillación, Martín. La congelé por esto». Abrió el sobre, sus manos temblando. Ligeramente. Sacó la factura arrugada que había dejado en la impresora. Vio la lista de 68 artículos. Vio su propia firma. «Vendiste 68 artículos de mi vida», dije en voz baja. Pero la doctora Ramos estaba escuchando atentamente. «Vendiste la consola de mi abuela y el sofá donde te leí cuentos. Y lo vendiste todo por $35,000. «Era necesario», espetó golpeando el papel. «Eran cosas viejas acumulando polvo. El fideicomiso me da derecho a administrar los activos. Eso es lo que hace un administrador, mamá. Reinversión». Estaba recitando las palabras que probablemente había ensayado. «Reinversión», repetí. «Interesante término». Deslicé el segundo sobre la mesa. «Prueba B. Foto red social». Esta vez fue Valeria quien lo agarró. Lo abrió y sacó la impresión a color de alta calidad de su propia publicación en Instagram. Ella, en el Louvre, con mi collar de perlas, y el texto, «Viviendo la vida que merezco». Los ojos de Valeria se abrieron de par en par. Miró a Martín, luego a mí, luego a la doctora Ramos. Estaba atrapada. Supongo que mi collar de perlas, que estaba bajo llave en mi dormitorio, también era parte de esa reinversión, dije fríamente. O tal vez solo era parte de la vida que merecías. Valeria, ¿robar a una anciana está incluido en esa definición? Valeria se puso roja. Yo no. Él me lo dio. Señaló a Martín, la primera grieta en su alianza. Martín la miró con traición. No la culpes. Yo quería que tuviera algo bonito. Algo bonito que no era tuyo para dar, interrumpió Sofía, su voz neutral pero condenatoria. Pero la reinversión no se detuvo ahí, ¿verdad, Martín? Continué, mi tono implacable. Saqué el tercer sobre. Prueba C. Extracto bancario. Lo puse frente a él. La prueba de la malversación. Él no tuvo que abrirlo. Sabía lo que contenía. Los $35,000 de Venta Rápida Express entraron en la cuenta del fideicomiso el día 1. Y una hora después, $20,000 salieron directamente a Air France. ¿Desde cuándo? ¿Los boletos de avión de primera clase a París se consideran una reinversión de activos fiduciarios? Martín estaba sudando ahora. El olor a curry picante se mezclaba con el hedor agrio de su miedo. Miró a Sofía buscando una salida. Yo puedo explicarlo. Era un viaje de negocios. Estábamos buscando oportunidades de inversión en Europa. Para el fideicomiso. Sí. Y los muebles antiguos no eran líquidos. Necesitaba liquidez. Estaba inventando sobre la marcha. Y era patético.
Su maestría en negocios se había reducido a excusas de niño de escuela. «Ah, ¿un viaje de negocios?», pregunté, fingiendo curiosidad. «¿Y el collar de mi abuela era parte del uniforme? La vida que merezco. ¿Era un gasto de representación?». Valeria sollozó. Un sonido agudo y feo. Martín estaba arrinconado. Era hora del golpe final. Saqué el último sobre, el más pesado. «Prueba de el fideicomiso». Y lo abrí lentamente. Saqué mi copia original, el documento de 30 páginas. Lo abrí, directamente en la página 18, la que tenía mi subrayado en rojo. Lo giré para que él pudiera leerlo. «¡Y estupidez!», dije. «Martín, ¿alguna vez leíste la cláusula 4B, el documento que tú me hiciste firmar?». Sus ojos escanearon la página, su rostro pasando de pálido a un gris ceniciento. Vio el límite, vio las palabras, $5,000. Vio la frase, consentimiento firmado por ambas partes. Vendiste $35,000. Superaste tu autoridad en $30,000. Lo hiciste sin mi firma. Y luego malversaste los fondos para un viaje personal. Resumí, mi voz sin emoción. Fue entonces cuando Martín explotó. La fachada de hombre de negocios se hizo añicos. Se puso de pie de un salto, su silla chirriando contra el suelo de madera. «¡No!», gritó, su voz rompiéndose. «Yo soy el administrador. Yo estoy a cargo. Esta es mi casa. Tú me la diste en el fideicomiso. Puedo hacer lo que quiera. Eres solo una vieja senil. Y te lo demostraré. Te declararé incompetente». La sala quedó en silencio después de su arrebato. Valeria lo miraba con horror. Yo lo miraba con lástima. La doctora Ramos, sin embargo, ni siquiera parpadeó. Dejó su servilleta de lino sobre la mesa. «Por favor, siéntese, señor Martín», dijo, su voz ahora despojada de toda amabilidad. Era la voz de la autoridad legal. «Su arrebato es revelador, y su amenaza de declararla incompetente es una prueba más de su dolo». Martín se quedó de pie, jadeando, su pecho subiendo y bajando. «Usted no sabe nada», espetó. «Usted es solo una amiga». «Ya no», dijo Sofía. Sacó un fajo de papeles de su maletín. Estaban timbrados, oficiales, letales. «Señor Martín, ya no es el administrador». Colocó el primer documento frente a él. «Esta es una orden de restricción cautelar sobre la cuenta del fideicomiso, basada en la violación flagrante de la cláusula 4B. Y esta otra», añadió, colocando un segundo documento encima, «es la notificación oficial de su remoción como administrador fiduciario, presentada esta mañana ante el tribunal por malversación y abuso de confianza. Su autoridad fue suspendida con efecto inmediato a las 9:00 am de hoy. Usted no administra nada. La primera consecuencia, poder, el título que él usó como arma, administrador, le fue arrebatado». Martín se desplomó en su silla, mirando los papeles timbrados como si fueran serpientes. «No, no pueden», susurró. «Oh, sí podemos», continuó la doctora Ramos, implacable. «Y lo hemos hecho». Era mi turno de observar. Vi cómo el color desaparecía de su rostro. Había basado toda su identidad en ese título, en el poder que creía tener sobre mí y sobre mi patrimonio. Y en un segundo, con un papel timbrado, se había evaporado. Él no era nadie. La doctora Ramos no había terminado. Era hora de la segunda consecuencia. Dinero. El banco, por supuesto, ha congelado los $15,000 restantes en la cuenta, pendientes de la auditoría completa que he solicitado. Ese dinero será usado para empezar a cubrir los $150,000 en pérdidas que usted causó. Además, añadió, como si fuera una ocurrencia tardía, notificamos a la policía fiscal sobre Venta Rápida Express. Están siendo investigados por vender bienes de un fideicomiso sin el consentimiento firmado de todos los fundadores. Sospechamos que trabajan con administradores fraudulentos como usted. Sus socios en el crimen están tan expuestos como usted». Martín dejó escapar un sonido ahogado. No solo había perdido el acceso a los fondos restantes, sino que el dinero que ya había gastado ahora era una deuda legal. Y la compañía que lo había ayudado estaba bajo investigación. Estaba solo, sin dinero, y ahora implicado en una investigación criminal más amplia. Valeria comenzó a temblar visiblemente. El sueño de París se había convertido en una pesadilla financiera. Ella había atado su carro a una estrella fugaz que se estaba quemando en la atmósfera.
Ahora era mi turno. La consecuencia final, la más importante, la casa. Me levanté lentamente. Caminé hacia la nueva consola de entrada. Recogí el pequeño objeto que había dejado allí. Regresé a la mesa. Martín me miró, sus ojos suplicantes por primera vez. ¿Mamá? Abrí mi mano. Sobre mi palma descansaba un solo juego de llaves. Las nuevas llaves de alta seguridad. Las llaves que él no podía copiar. Cambié las cerraduras, Martín. Sus ojos se fijaron en las llaves. Cuando firmé ese fideicomiso, te di la administración de mi patrimonio, no la propiedad de mi hogar, dije, mi voz tranquila pero resonando con 30 años de autoridad ganada. Violaste ese fideicomiso, violaste mi confianza y me robaste. Esta ya no es tu casa. El fideicomiso será disuelto y yo recuperaré el 100% de la propiedad que pagué con mi sudor. Levanté una mano. Tienen 5 minutos para recoger sus maletas del porche e irse. El silencio fue absoluto. «¿Irnos?», susurró Valeria, su voz aguda por la incredulidad. «¿Irnos a dónde? No tenemos... No puedes echarnos a la calle. Somos familia». «La familia no se desvalija mutuamente, Valeria», le respondí. «Y no los estoy echando a la calle. Los estoy echando de mi casa». Valeria se volvió hacia Martín, su rostro contorsionado por el pánico. «Martín, haz algo. Dile algo». Martín estaba roto. Miraba los papeles de la doctora Ramos, luego las llaves en mi mano. Era un hombre derrotado. Pero Valeria, ella era una luchadora. Su instinto de supervivencia se activó. «Bien», gritó poniéndose de pie de un salto. «Bien, no necesitamos tu casa horrible ni tu comida picante. Vámonos, Marto. Pediré un Uber de lujo. Uno que no huela a naftalina como este lugar». Sacó su teléfono y su billetera de diseñador. Sacó su tarjeta de crédito platino, la que estaba atada a la cuenta del fideicomiso, la que usaba para sus emergencias. La agitó en mi cara. «Veremos quién es mejor ahora». Abrió la aplicación, sus dedos temblando de rabia. «Vamos a un hotel de 5 estrellas». La vimos teclear la información de la tarjeta. Presionó «Confirmar» y esperamos. La pantalla de su teléfono brilló. Un mensaje rojo apareció. «Pago rechazado». Sus ojos se entrecerraron. Lo intentó de nuevo. «Pago rechazado». Lo intentó una tercera vez con furia. «Pago rechazado». Miró a Martín, la comprensión finalmente amaneciendo en su rostro aterrorizado. «Martín», susurró. «¿Qué pasa? ¿Por qué no funciona?» Martín la miró. Su rostro era la imagen de la derrota total. «Es la cuenta», dijo, su voz apenas audible. «La cuenta congelada. Está todo atado ahí. No tenemos dinero». Valeria se quedó inmóvil. El teléfono se deslizó de su mano y cayó sobre el tapete nuevo. Sus ojos se pusieron en blanco. Su cuerpo, de repente sin vida, se desplomó hacia adelante, cayendo de la silla. Se desmayó. Cayó al suelo con un golpe sordo, su rostro de diseñador aterrizando sobre la alfombra escandinava de $200. Martín gritó su nombre. La doctora Ramos levantó una ceja. Yo no me moví. Miré su forma inconsciente en el suelo de mi sala de estar. «Parece que Valeria no merecía París después de todo», dije en voz baja. «Solo merecía el suelo». Martín recuperó la compostura lo suficiente para sacar a Valeria de su desmayo, abofeteándola suavemente hasta que sus ojos se abrieron con un gemido. La levantó del suelo, su cuerpo temblando, su maquillaje corrido por las lágrimas silenciosas que habían brotado. No dijeron nada. No había nada que decir. Las 4 pruebas seguían sobre la mesa. Un testimonio silencioso de su codicia y estupidez. La doctora Ramos se mantuvo de pie, una guardiana silenciosa de la justicia. Observé cómo Martín, el hombre que creía administrar un imperio, ahora luchaba por sostener a su esposa, que de repente parecía frágil y ordinaria sin su armadura de arrogancia. La vi recoger su teléfono del suelo. La pantalla rota, un símbolo perfecto de su estado actual. Les tomó exactamente 4 minutos recoger sus maletas del porche y arrastrarlas por el camino de piedra. El sonido esta vez no fue arrogante, fue el sonido de la retirada, un raspado patético en mi noticiense. La noche silenciosa. Cerré la puerta principal, eché el cerrojo de alta seguridad. El clic fue el sonido más dulce que había escuchado en 15 días. Fue el sonido de la soberanía.
Me volví hacia Sofía. Ella estaba guardando sus papeles timbrados de nuevo en su maletín. ¿Y ahora qué, Elena?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Ahora, dije caminando hacia la cocina, disolvemos ese fideicomiso. Recupero el 100% de mi propiedad. No más administradores, no más cofundadores. Tal como Sofía había predicho. El proceso fue rápido. Con las pruebas de malversación tan claras como el agua, el tribunal no solo removió a Martín permanentemente, sino que aceleró la disolución del fideicomiso. En 2 semanas, el último lazo legal que me ataba a la incompetencia financiera de mi hijo se rompió. La casa, la propiedad de $800,000, los 250 metros cuadrados que había pagado con mis turnos dobles, volvió a estar únicamente a mi nombre. Elena. No, Elena y el administrador. Solo Elena. Fue como quitarme un peso de 30 años de encima. La propiedad estaba a salvo, pero la confianza estaba muerta. Martín y Valeria, por supuesto, no desaparecieron de la faz de la tierra, aunque lo hubiera preferido. Tuvieron que mudarse a un pequeño apartamento alquilado en el lado menos glamoroso de la ciudad. El tipo de lugar con alfombras gastadas y electrodomésticos color almendra de los años 80. Supe, a través de los inevitables rumores familiares, que Martín estaba luchando por conseguir un trabajo, ya que una remoción fiduciaria por malversación no es precisamente un punto brillante en un currículum de negocios. Valeria, me dijeron, había intentado vender algunos de sus bolsos de diseñador para pagar el depósito de seguridad. La vida que merecían se había reducido a 60 metros cuadrados de linóleo. Establecí nuevos límites, no de ladrillo y mortero, sino de acero legal. Mi casa, mis reglas. La primera regla era simple. No habría comunicación directa. Martín intentó llamar por supuesto. Al principio mensajes de voz furiosos, luego súplicas llorosas, apelando a la familia, que él mismo había destrozado. No respondí a ninguno. Mi nueva regla era clara, y se la comuniqué a través de la doctora Ramos. Cualquier contacto futuro con respecto a asuntos financieros se haría exclusivamente a través de nuestros respectivos abogados. El canal personal, el de mamá e hijo, estaba cerrado indefinidamente, dañado sin posibilidad de reparación. La segunda regla era sobre la restitución. No me interesaba su arrepentimiento, me interesaba mi dinero. La doctora Ramos le envió una carta formal. Tenía 12 meses para devolver los $35,000 que había obtenido fraudulentamente de la venta de mis muebles. No los $150,000 de valor real, solo los $35,000 que había robado. Era un gesto de misericordia que no merecía, pero yo no buscaba arruinarlo. Buscaba justicia. Hasta que ese dinero no fuera devuelto, cada centavo, la puerta legal permanecería abierta y la amenaza de un litigio civil por daños y perjuicios pendería sobre su cabeza como una espada. Mi rutina se transformó. Los primeros meses fueron extraños. La casa, con sus muebles nuevos y minimalistas, se sentía vasta, casi vacía sin la tensión constante. Pero lentamente, el silencio dejó de ser ausencia y se convirtió en paz. Redescubrí placeres simples. Comencé a practicar jardinería en el patio trasero, plantando tomates y lavanda. Me uní a un club de lectura. Bebía mi café por la mañana en el nuevo sofá gris, perla, mirando por la ventana, no preocupada por quién usaba mi dinero, sino simplemente observando los pájaros. Recuperé mi tiempo, mi espacio y mi mente. Pasaron 3 meses. Era una tarde de primavera. El aire olía a tierra húmeda y a las flores que yo misma había plantado. Estaba en mi nueva sala de estar, tomando un té de jazmín en una taza de porcelana fina, una que había comprado solo para mí la semana pasada. Escuché el timbre. No era el timbre frenético de Martín, sino el toque cortés del cartero. Firmé por un pequeño paquete, una caja asegurada enviada por la oficina de policía de la ciudad. No tenía idea de lo que podría ser. La investigación sobre Venta Rápida Express había seguido su curso silenciosamente en el fondo. Me senté en mi mesa de abedul. Abrí la caja con un pequeño cuchillo. Dentro, sobre un lecho de terciopelo azul de pruebas policiales, descansaba el collar de perlas de mi abuela.
La investigación había llevado a la casa de empeños donde Valeria, en su pánico por conseguir dinero en París, lo había vendido por una fracción de su valor. La policía lo había recuperado como parte de la investigación sobre bienes robados. Estaba intacto. Las 3 vueltas de perlas luminosas parecían brillar con una luz propia, como si supieran que habían vuelto a casa. Lo saqué de la caja. El peso era familiar en mis manos, fresco al tacto. Caminé hacia el único espejo que había colgado, uno sencillo con marco de madera en el vestíbulo. Sostuve el collar. Recordé la cara de Valeria en la foto del Louvre, su sonrisa triunfante y condescendiente, usándolo como un trofeo robado. Ahora miré mi propio reflejo. Una mujer de 70 años, con arrugas ganadas a pulso, con ojos claros que ya no mostraban miedo, sino una calma absoluta. Lentamente me puse el collar. Se asentó en mi cuello, pesado, real, mío. No fue un gesto de triunfo, fue un acto de restauración. El círculo se había cerrado. Lo que fue robado no solo había sido recuperado, sino que había sido devuelto a su lugar legítimo, ganado a través de la estrategia y la paciencia. Ya no era una reliquia de un pasado vendido, era un símbolo de un futuro recuperado. El collar no me hacía más fuerte, pero usarlo era una declaración silenciosa de que la dueña de esta casa, de esta vida, estaba de vuelta en su lugar. Miré a la mujer en el espejo, la exjefa de enfermería, la madre traicionada, la estratega que había leído la letra pequeña, la mujer que había comido sopa de lata en el suelo y ahora bebía té de jazmín en porcelana fina. Martín había cometido muchos errores. Había subestimado mi inteligencia, mi paciencia y mi capacidad para la acción metódica. Había confundido mi amor maternal con debilidad senil. Había creído que sus acciones no tendrían consecuencias. Pero su error más grande, el fundamental, fue uno de simple contabilidad moral. Creyó que sus deseos superaban mis derechos. Creyó que su necesidad de estatus eclipsaba mis décadas de sacrificio. Mi hijo dijo que Valeria merecía París, y quizás, en su mundo retorcido, tenía razón. Ciertas personas merecen cosas brillantes y vacías, pero olvidó la otra mitad de la ecuación. Olvidó que yo merecía mi casa, yo merecía mi dinero, y sobre todo, yo merecía mi paz.